Viendo con gran gusto aquí en estudios y en vivo al señor intendente de Canelones, Francisco Legnani. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un muy buen mediodía para ti, para la audiencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, para quienes nos están siguiendo a través de nuestros canales en redes sociales, en YouTube, el colorcito de la Costa Canaria, ¿no? De la ahí Costa Canaria. se veranea ahí, ¿no? Por obligación. Bueno, a ver, tengo varios paraderos. Santa Ana es uno de ellos. Sí. Ayer circunstancialmente estuvimos en Atlántida, también agarré un poquito de color en la mañana con los chiquilines de un centro educativo 18 de mayo. Estamos con un programa conjuntamente con ANEP, donde son 1.200 gurises de 18 instituciones del departamento. Muchos de ellos nunca habían conocido el mar. Tremendo. Y bueno, una jornada donde varias direcciones, cultura, deporte, desarrollo humano de la Intendencia están involucrados conjuntamente con ANEP, y bueno, lo llevamos a una jornada recreativa ahí, donde jugamos un picadito, charlas de gestión ambiental dentro del agua también. Son jornadas preciosas donde, bueno, todos los gurises pueden tener la oportunidad de ir a la costa, en este caso Atlántida. Uh-huh. Y bueno, y después comparto un poco con La Paloma, porque mis suegros viven allá. Claro. El único nieto que tienen es el gurí nuestro, entonces, bueno, lo llevamos para allá también unos días. Notable. Hay que diversificar, ¿viste? Sí. En los destinos también. Francisco, hay como un dinamismo hace ya un tiempo distinto en la costa canaria, en la Costa de Oro, pero más allá también. O sea, ¿hubo algún cambio ahí? Que no sé, ustedes como autoridad gubernamental, departamental, dónde lo advierten, pero lo cierto es que hay más establecimientos, más actividad. Si se quiere, está más profesionalismo en la propia atención al turista. Los argentinos, que a veces disparaban más al este, hacia Rocha, ahora se quedan mucho más concentrados en este lugar. ¿Qué política hubo ahí? Hay varios factores. Primero, tuvimos un aumento de la población estable. De censo a censo, nosotros crecimos un 13% en todo el departamento. Yo siempre cruzo el dato del aumento de la población, que pasamos de 520.000 en 2011 a 608.960, que es lo que marcó el último censo, con la baja de la natalidad a la mitad en nuestro departamento. Nacían 9.000 gurises hace 20 años y nacen 4.500. Entonces, la población del país permanece estable, los chiquilines que nacen son exactamente la mitad que hace 20 años, sin embargo nosotros crecimos un 13%. Y ese crecimiento se produjo mayormente en la zona de la costa, Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Entonces, ahí tenemos un primer factor, que es que tenemos población estable, más población estable durante el año. Y sí, por suerte el turismo que fluctúa, ¿no? Nosotros tal vez no dependemos tanto de la llegada de extranjeros para valorar si una temporada es buena o mala, porque el 85% del turismo que llega a las costas canarias es turismo nacional. Tuvimos una primer quincena donde tuvimos 100% de ocupación, bajó a un 70% y ahora, producto de Suena Bien, tenemos un 100% ahora por unos días de vuelta en Atlántida. Que elegimos la fecha justamente por eso, claro. En el momento en que la temporada naturalmente baja, que baja en Canelones, en Maldonado, en Rocha, ¿no? Claro. Baja en todos lados, la primer quincena siempre es muy fuerte. Y bueno, y también trabajamos para que lleguen extranjeros, ¿eh? Nosotros en la temporada pasada tuvimos 70.000 extranjeros, en su mayoría argentinos. Vamos a ver esta temporada cómo cierra, pero muy satisfecho, viene muy bien. Sí, el tiempo no tanto, no ha acompañado tanto. El tiempo medio se entrevera. Por suerte Rami nos dio una manito, sí, y nos espantó la lluvia de jueves y el sábado para que el Suena Bien salga bárbaro. Totalmente. Sin agua. Qué gran hallazgo lo de Suena Bien, vamos a hablar de eso en los próximos minutos. De cualquier manera, vuelvo un ratito atrás. Hay mucho extranjero que se radicó casi en silencio en Canelones. Cuando vienen, viste, esos impulsos de tener tu lugar en el mundo, sí, mucho extranjero eligió Canelones también. Sí, hay mucho extranjero radicado inmediatamente que se pasa el puente. De Montevideo a Canelones tenemos mucho argentino que está llegando a esa zona del departamento, que esa zona específicamente fue la que más crecimiento experimentó. Sí. Hay que ver lo que es la construcción allí, y hay mucho extranjero que viene llegando. Y después también se produjo algo con respecto a la población de la costa más al este, que es que mucha gente se fue a instalar allí en la pandemia. Salió de Montevideo, se fue en la pandemia y se quedó. Y bueno, y es toda gente que tenemos que atender y que tiene sus demandas nuevas y que tenemos que aprender de ellas e intentar satisfacerlas dentro del quinquenio, sabiendo siempre que los recursos son finitos y que por suerte las demandas son infinitas. Claro, porque ahí creo que lo hablamos la vez anterior, el equilibrio entre la evolución de esta lógica de barrios privados, que el gobierno, no sé, no los estimula, pero están ahí, o ¿cómo funciona eso? Sí, a ver, los barrios privados, yo siempre digo,
la idea que hay es que son más y que generan un impacto mayor de lo que realmente es. Y algún impacto que genera es positivo. Y te explico por qué. A ver, nosotros en los barrios privados tenemos 4.000 personas viviendo, 4.500 personas viviendo, enclavado en 2 municipios donde lo habitan 128.000 personas. Pero en los barrios privados trabajan 3.000 personas. Por otra parte, no son los barrios privados como pueden ser Nordelta en Argentina u otros barrios en Estados Unidos o en Europa, donde desarrollan toda su vida dentro del barrio. Acá dentro de los barrios no hay supermercados, no hay colegios, viven allí, pero la vida la tienen fuera del barrio, ¿sí? Y hay que ir a la causa, el porqué del barrio privado, que yo ahí lo podemos de repente emparentar con una cooperativa de vivienda, que hoy por hoy, si vos llegás a una cooperativa de vivienda, tocas timbre y si no te anunciás a quién va a ir, no entrás, están cerradas. Entonces yo creo que ahí la seguridad puede ser una explicación de por qué buscan ese tipo de vida, pero bueno, en los últimos 10 años en Canelones se autorizaron 3 barrios privados, son 9, en su mayoría fueron autorizados antes del 2000, se desarrollaron después de la crisis, pero son autorizados de antes. Y en cuanto a la extensión territorial, ocupan 500 hectáreas de 453.600 hectáreas que tiene Canelones. Entonces, hay como una concepción de que es mucho más de lo que realmente es. Sí, eso está en el imaginario. Y hay mucho argentino ahí. Y hay muchos, exactamente, muchos argentinos. Y hay mucha gente que trabaja en la zona, ahí lo habita mucha gente que trabaja en la zona de lo que nosotros lo llamamos el distrito de la innovación o el corredor de la innovación, el eje 101, ruta 8 del aeropuerto, digamos, hacia allí, hacia el este, donde bueno, los polos logísticos, industriales se han desarrollado muchísimo y bueno, claro, tienen esa cercanía. Fue una notable experiencia la apertura de la oficina en el Parque de las Ciencias para la radicación o captación de inversiones y estaba planteada una idea similar para el eje de la Ruta 5. ¿Eso fue avanzando? Sí, porque todavía queda, pero es prácticamente, es muy poco el espacio que viene quedando sobre el eje de Ruta 101. Entonces la Ruta 5 se viene desarrollando a gran velocidad también. Y ahí tenemos varias cosas. Tenemos la Ruta 5 que es doble vía, la cercanía con el puerto, el tren, que ahora con todo el tema de movilidad, el tren de pasajeros, la idea es descomprimir y que circule el tren de pasajeros por el eje de Ruta 5 que atraviesa Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Canelones, en fin. Y bueno, se le está prestando mucha atención en ese sentido a esa zona del departamento para los desarrollos logísticos, industriales, y ahí vamos a duplicar el servicio de la Agencia de Promoción e Inversión, vamos durante el 2026 probablemente a tenerlo pronto. Bien, lo del tren de pasajeros es algo que avanzó entonces, en coordinación con quién, con transporte, me imagino. Ahí está, ahí cuando la primer reunión que nos convoca la ministra Lucía Echeverri y su equipo para ver el plan de movilidad sobre Avenida Italia Yanatacio, Ruta 8, Camino Maldonado, nosotros le planteamos la posibilidad de un tren de pasajero para el eje Ruta 5 y ellos ya lo estaban evaluando previo al planteo nuestro. Porque tenemos las vías nuevas, porque en el mundo el tren de pasajero anda y entonces acá tiene que andar también. Y en la visita que hicimos a la Expo Osaka en Japón el año pasado, se nos interesó una empresa japonesa que tiene sucursal en San Pablo para hacer tramos cortos de 40 kilómetros. Canelones ahí encaja perfecto por la distancia de Montevideo, que es esa, y bueno, iban a gestionar vía embajada una reunión con el Ministerio de Transporte y bueno, y ver la posibilidad de instrumentar rápidamente el tren de pasajeros, que sería una solución fenomenal. Total. Qué lindo un tren turístico también ahí por los viñedos, sería fantástico. Claro, eso también, claro. ¿no? Bueno, ahí nosotros vamos a tener el kilómetro cero del enoturismo, porque está bien, hablamos mucho del turismo de sol y playa, tenemos 60 kilómetros costa, 40 balnearios, precioso, pero Canelones ofrece turismo todo el año y el enoturismo todavía tiene mucho para ser explotado. Nosotros tenemos el 40% de las bodegas con potencialidad para desarrollar el enoturismo, con posadas, con restaurantes, algunas ya lo tienen, pero hay que seguirlo desarrollando. Entonces, en la escuela de la uva y en el Museo de la Uva y el Vino, en la Escuela de Vitivinicultura, allí en Las Piedras, en asociación con privado, vamos a hacer el kilómetro cero, donde uno puede ir, puede aprender y después hacer un recorrido por los viñedos y bodegas, almorzar, quedarse, en fin, ese otro turismo más de otoño-invierno, de repente, si se quiere, que ofrecemos y que es muy bien visto y consumido por el brasilero del sur.
uno va a las bodegas de Canelones y los identifica por las camisetas. A veces uno ve una camiseta de un cuadro brasilero, te das cuenta que bajan de cruceros, van, visitan, recorren, compran algún vino, almuerzan y se vuelven. Sí, Francisco, antes de ir al Suena Bien, hablábamos de esto de los barrios privados, de lo que está en el imaginario de la gente, pero de la realidad, y es que no solo son muchos menos de los que se supone, pero que generan empleo también en sus propios entornos, ¿no? Y tú decías lo de las demandas. A veces las demandas son infinitas, los recursos finitos. ¿Demandan, por ejemplo, obra vinculada a los barrios privados? A ver, la zona de los barrios privados, nosotros para descomprimir, vamos a situarlo en el mapa, porque una cosa que muchas veces pasa también, que cuando me plantean los barrios privados en Canelones, les pongo un mapa y le digo, a ver, ubicame los barrios privados. Yo le pregunto, no sé, a un familiar mío que vive en Ciudad de Canelones, ubicame los barrios privados, no saben dónde están. Están en un lugar donde antes no había, donde era campo, y están ubicados sobre la zona de Camino de los Horneros. Como es sobre Camino de los Horneros y había que descomprimir, nosotros hicimos una obra de pavimentación de lo que es el Camino Eduardo Pérez, lo que es la continuación de los Aromos, costanera. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, nosotros también hemos generado, y no solo en la zona de los barrios privados, sino en la zona de la costa, el gobierno de Canelones ha generado las condiciones para que se vaya poblando esa zona del departamento. Nosotros llevamos pavimentado en Ciudad de la Costa que viven 115.000 personas. O sea, la alcaldesa de Ciudad de la Costa gobierna más gente que la inmensa mayoría de los departamentos de este país. En Ciudad de la Costa llevamos pavimentados 320 kilómetros de calle, faltan 240. Entonces, cuando de repente nos piden calles que tenemos todavía con tosca, que cuando llueve, que se hacen pozos, sí, pero pavimentamos 90 kilómetros del último quinquenio, o sea, la obra va avanzando. Yo siempre digo que la garantía de lo que va a venir es lo que se hizo. 320 kilómetros de calle pavimentado en la costa. Falta todavía, pero lo que pasa es que la costa se ha poblado y es grande en kilómetros. Claro, fue exitosa la gestión para lograr también algunas bases de entendimiento de todo el arco político canario para fomentar fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Fue un instrumento, una herramienta que salió bien. Sí. Eso sigue en marcha. Sí, eso ayuda, y ayuda un montón. Nosotros uno de los compromisos de campaña fue obra nueva en los 32 municipios. Nosotros ingresamos el presupuesto a la Junta Departamental la última semana de diciembre. Lo vamos a ir a presentar nosotros el 2 de febrero. Y ahí va a empezar la discusión del presupuesto. Sin embargo, el hecho de tener un fideicomiso aprobado nos permite, ahora ya en el primer trimestre del año, empezar a desplegar obra nueva en los 32 municipios. Tenemos 35 millones de dólares para ejecutar de obra nueva, vial, dentro de cada uno de los municipios. Esto fue hablado con todos los alcaldes, con todos los ediles, y obtuvimos una aprobación de 28 votos en 31, lo cual es un apoyo sumamente significativo, porque votaron no solo todos los partidos políticos, sino todos los sectores de los partidos políticos, casi que unánime. Y nos va a permitir también llevar saneamiento a Atlántida, que sabido es, no le corresponde a un gobierno departamental, salvo el de Montevideo, el saneamiento que le corresponde a OCE. Nosotros le planteamos a Ferreri la posibilidad de saneamiento en nuestro principal balneario, que entendemos que en la medida que tenga saneamiento se va a desarrollar, que es lo que todos queremos, porque somos todos conscientes de que Atlántida está quedado en el tiempo. Y bueno, y en aquel momento nos manifestó que se estaba ejecutando saneamiento sobre el eje de Ruta 5, pero que no contaba con fondos para atender la demanda de Atlántida. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos consensuar entre todos los partidos políticos del departamento un apoyo de manera tal de obtener los recursos y llevar saneamiento a Atlántida. Finalmente vamos a estar desembolsando 50 millones de dólares en Atlántida para realizar el saneamiento, y ahí el balneario va a crecer. Esa es la contrapartida del gobierno departamental. Claro. O sea, 50 millones de la Intendencia. Sí, la Intendencia agarra, ahora vamos a ir a la Bolsa de Valores por el tema del fideicomiso, le transferimos el dinero a OCE, OCE ejecuta la obra, y ahí vamos a poder empezar a ver el desarrollo en el balneario, que hasta ahora nos llegaban los proyectos inmobiliarios, nosotros no lo podíamos aprobar la Intendencia, la propia Intendencia, por falta de saneamiento. Bueno, ahora ya empezamos a tener consultas por el momento verbales, en su mayoría, de desarrollistas inmobiliarios que están interesados en invertir en Atlántida. Bien, ¿y en el tema plazos, se fijaron algún periodo determinado? Bueno, ahí corremos con una ventaja, que es que el saneamiento de Atlántida ya había sido licitado por el gobierno anterior, porque estaba dentro de las localidades para ejecutar el saneamiento. Después se bajó Atlántida para ejecutar obra, pero tenemos una licitación ya adjudicada, por tanto nos ahorra 1 año y pico de trabajo de oficina, y bueno, le vamos a prender cartucho por ese lado. ¿Se llega al cierre del periodo? No, sí, por supuesto, porque aparte vamos a tener el hospital en Atlántida también, que la idea es tenerlo pronto,
sobre principios del 2028. Por tanto, ahí vamos a tener 40 y pico de millones de dólares de inversión en un hospital, 50 millones de dólares en saneamiento, y eso es trabajo que derrama en todo el departamento durante todo el periodo de ejecución de 2 obras significativas. Qué gran hallazgo esto del Suena Bien, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? A ver, nosotros somos convencidos, nosotros, Yamandú, Marcos, de que el dinero invertido en cultura es eso, es inversión, no es gasto. Y a veces sabemos que puede costar entenderse esto. Sí, pero nosotros estamos convencidos que es así. El equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos más de 100 fiestas en el departamento que la visitan 200.000 personas y que algunas las organizamos, otras no, pero todas las apoyamos. Cada una con su sello identitario. El pollo y la gallina de San Bautista viene poco después del Suena Bien en Atlántida. Y apoyamos tanto el pollo y la gallina de San Bautista como la empanada y el vino de Progreso, como la fiesta de la chácara que la realizamos nosotros en San Jacinto, y nada tiene que ver una con la otra. El Suena Bien nace en el periodo pasado, en el gobierno en el segundo periodo de Yamandú, justamente para darle un empuje a la temporada de verano cuando la temporada cae. Y realmente fue un gran hallazgo, porque nosotros logramos que 60, 70 mil personas en 2 noches puedan asistir con entrada libre a ver un show de primer nivel, donde además moviliza toda la economía de la localidad, donde hace días ya que el hospedaje está colmado, no solo en Atlántida, sino en los balnearios aledaños. Yo destacaba hace poco que en el Suena Bien pasado, los gastronómicos me llamaron al otro día de Atlántida que tuvieron gente hasta las 2 de la mañana para comer. Pero también quien vende pizza o quien vende cerveza en una heladerita por la calle trabaja, o sea, trabaja todo el mundo. Y es una satisfacción enorme. Lleva un año de trabajo, lleva una inversión en recursos, pero el retorno viene por ese otro lado. Trabaja mucha gente y se puede asistir. Tal vez gente que no pueda pagar una entrada para ver hoy a la Vela Puerca o los Buitres o a Daniela Mercury el sábado, de ir y acompañar. Y el que no pueda ir, y esto es una novedad, lo va a poder seguir a través del canal de YouTube de la Intendencia de Canelones o de Antel TV en vivo también. ¿Cuál es la inversión? Bueno, varía porque todavía estamos ajustando un tema de sponsoreo y al pasar raya vamos a ver, porque ahí nosotros licitamos licitamos lo que es el expendio cartelería, de bebida, bandera, todo eso, y también sponsorización. Después veremos en el más menos en cuánto nos queda. Pero estamos convencidos que hay que hacerlo, lo mismo que en el carnaval. El otro día tuvimos el lanzamiento de carnaval, el desfile inaugural de carnaval en Canelones, en la capital. Son 120 espectáculos en los 32 municipios, 5.000 artistas y una inversión de 25 millones de pesos. Pero yo veía la cantidad de gente que había en Ciudad de Canelones el otro día, lo que va a ser la llamada de la costa, de las piedras, en fin, la fiesta más democrática y popular, con entrada libre también, y ahí de vuelta. El que vende el churro, el que vende la empanada, el que vende el refresco, se revuelve. Y así tiene que ser, y el gobierno departamental tiene que acompañar. ¿Desatender lo otro? No, evidentemente que no. Nosotros, alumbrado, con recolección de residuos, ejecución de obras. En el periodo pasado, el Suena Bien existía, la inversión en carnaval existía, el apoyo a la cultura existía, y ejecutamos 300 obras y pavimentamos 400 kilómetros de calle. Claro, ese es el punto. Si las finanzas o la caja está sana, es posible avanzar en estas iniciativas. Porque la gente tiene derecho a pensar en las diferencias cuando son departamentos vecinos. Acá lo que se dice es, cuidado porque capaz que no vamos a poder hacer estos eventos masivos de entrada gratuita, estoy hablando de Montevideo, porque la caja no nos da, o porque tenemos que ajustar, o porque los números están en rojo. Entonces vamos a prescindir de esto, de este plus. Entonces uno se imagina que lo de Canelones es distinto. Entonces nosotros venimos presentando, y eso es una de las garantías que nosotros tenemos para ir a buscar las cifras estas que estábamos hablando hoy de fideicomiso, que fueron 100 millones de dólares en este periodo, uno de los fideicomisos más altos. Justamente porque nosotros venimos presentando un superávit del año 2013 de manera consecutiva. En el último año fueron 120 millones de pesos. Entonces, cuando se les plantea, si presentan superávit, ¿para qué van a pedir dinero a la Junta Departamental para este tipo de obra? No, pero está bien, un superávit de 120 millones de pesos y una conducta de pago inquebrantable desde el primer fideicomiso que contrajo Marcos Carámbula hasta la fecha. Es lo que nos permite tener credibilidad en el sistema financiero. Cada vez que hemos ido a la Bolsa de Valores hemos tenido el doble de demanda de la oferta que pone Canelones. El último fideicomiso, el del periodo pasado, en el periodo pasado,
fue financiado por el Banco República, teníamos una anuencia de contraer deuda hasta una tasa de un 7%, un pago a 20 años, fue una tasa de un 4,5%, un pago a 15 años. Por tanto, y este fideicomiso que contrajimos este año, lo vamos a empezar a pagar dentro de 2 años porque tenemos 2 años de gracia. Y el año que viene ya liquidamos el primer fideicomiso que contrajo Marcos Carámbula, que fue un fideicomiso de deuda, para pagar una deuda heredada. Por tanto, los gobiernos que vengan, si quieren hacer uso de esta herramienta, que entiendo yo que es buena, que es muy buena, porque desplegamos obra rápida en todo el departamento al mismo tiempo, inmediatamente que se asume el gobierno, va a ver que se van a ir cancelando fideicomisos. Ya no acumulamos deuda por fideicomisos, digamos. Bien. En materia tributaria, mencionaste un conjunto de obras de alto impacto en varias zonas. ¿Eso justifica considerar algunos ajustes en la contribución, por ejemplo? No. Ajustamos por IPC. Nos ajustamos por IPC, ya está, digo, se vio en los recibos de contribución, no hay aumento de impuestos por obra. ¿Y reaforos tampoco? No, por el momento no lo tenemos. Por el momento, a ver, el tema del reaforo es una cosa que siempre lo tenemos en estudio, hay que ver, tenemos un departamento, como veníamos hablando, se viene construyendo mucho de manera muy acelerada, pero en este momento no lo tenemos en pauta, y por supuesto que un aumento de la contribución no lo tenemos en mente, no lo aplicamos ni lo vamos a aplicar en todo el periodo. Ajá. Abro un paréntesis porque estábamos hablando... Lo que no significa que no se ajuste, porque a veces uno recibe, me aumentó la contribución. No, ajustamos por IPC, no es aumento de la contribución. Sí. El estado sanitario de las playas, porque había una advertencia de la Intendencia respecto a algunos cursos de agua del interior, ¿no? Sí. A ver, nosotros tenemos 60 kilómetros de costa sobre el río de la Plata, digamos, y tenemos también sobre el río Santa Lucía. Nosotros tenemos playa en San Ramón sobre Santa Lucía, en Santa Lucía mismo y en Aguas Corrientes, en el Parador Taje. En San Ramón son unos 600 metros y las playitas también sobre Santa Lucía y Aguas Corrientes son 300, 400, 600 metros. Y tenemos abajo del puente de Santa Lucía y en Parador Taje en este momento las playas inhabilitadas para baño. Es puntualmente porque se nos dio, en las mediciones que nosotros hacemos con frecuencia y sobre todo en esta época, nos dio por encima del límite de las unidades formadoras de colonias de coliformes, que el límite es 1000 cada 100 mililitros y nos dio 1200. Lo estamos monitoreando, son esas 2 playitas, el resto de las playas están en buenas condiciones para baño. Estamos monitoreando, nosotros hacemos mediciones en 200 puntos de agua, tanto superficiales como subterráneas, permanentemente. Tenemos a todos los guardavidas de los 216 que tenemos desplegados en las 84 casetas, cargando información permanentemente a la app de turismo, donde ahí podemos ver el estado sanitario de las playas, que por el momento, salvo estas 2 puntuales de Aguas Corrientes y de Santa Lucía, todas las demás están habilitadas. ¿Cuál es el grado de, seguramente ya me anticipo la respuesta, pero siempre existen tensiones, si se quiere, normales entre la necesidad del departamento de recibir inversiones y las habilitaciones ambientales? Y allí se genera como cierto ruido en la línea entre ambiente y, en este caso, los gobiernos departamentales. ¿Hay también planteada alguna dificultad cuando vienen empresas interesadas en construir y se encuentran con algunos frenos reglamentarios? A ver, nosotros en la Agencia de Promoción e Inversión, esto que funciona en el Parque de la Ciencia, que lo vamos a duplicar, todos los viernes tenemos un equipo multidisciplinario de todas las direcciones que analizan los proyectos de inversión. Proyectos de inversión que antes de presentarlo, nosotros ya le damos una devolución verbal donde le decimos, mira, no, esto ni vengas con esto porque esto no lo vamos a autorizar. Si me vas a pedir 70, 80 pisos, andás y si no te lo autorizamos se te cae el modelo de negocio, bueno, tenés que saber que eso no va a ocurrir. Entonces, lo que hacemos es, en base a experiencias previas, nosotros ya les decimos cómo tienen que presentar los proyectos, le facilitamos toda la normativa departamental, toda la normativa nacional, que además la tenemos en varios idiomas, para que ingresen los proyectos, que circulen lo más rápido posible por las oficinas nuestras, con la menor cantidad de observaciones posible, basado en los precedentes. Si se plantea algún tipo de excepción, obviamente que la excepción tiene que pasar por la Junta Departamental, y no autorizamos nada que tenga... Que el Ministerio de Ambiente no otorgue las autorizaciones pertinentes. Por tanto, trabajamos sí con el Gobierno Nacional,
tenemos ya toda una experiencia de gestión sabiendo lo que se puede autorizar y lo que no, y cuando se nos plantea alguna excepción, si la Junta Departamental lo autoriza, nosotros acompañamos. ¿Del viaje con el presidente a China hay alguna expectativa particular? Bueno, a ver, el presidente se iba hoy, nosotros, producto de su avión, nos vamos mañana. Tenemos 12 horas, 2 horas a Santiago, después 12 horas a Madrid, y ahí me bajo y a las 2 horas me subo a China de vuelta. Pero ahí es donde nos encontramos todas las delegaciones. Pero sí, a ver, uno no va como intendente de Canelones, voy como vicepresidente del Congreso Intendente. Entonces voy representando junto con Nicolás Olivera, presidente del Congreso, y Carlos Albizu como vicepresidente también, a todos los intendentes, ¿no? Por tanto, es cierto, Canelones tiene, y algunas otras intendencias también, hermanamientos con alguna provincia china. En el caso de Canelones tenemos un hermanamiento que lleva más de 30 años. En la intendencia de Andújar se suscribió con la provincia de Sanji. Yo concurrí a los 30 años invitado por la provincia para celebrar los 30 años del hermanamiento. Va a estar el gobernador, vamos a tener alguna bilateral con ellos. Lógicamente que en la medida que fue una invitación del gobierno nacional, vamos a estar acompañando a la nutrida delegación de empresarios. Pero no es para ventajear, digamos, me voy a llevar esto para Canelones. No, claro que no. Vamos en representación del Congreso Intendente e invitados por el gobierno nacional, por tanto vamos a estar acompañando las reuniones bilaterales que se nos convoquen y lógicamente acompañando a todos los empresarios, que es importantísimo. Ir a China, que es un socio estratégico de Uruguay, y bueno, y que se abran todas las puertas que se puedan para todas las intendencias. Claro, decías que había interés de algunas empresas para ese corredor ferroviario de pasajeros en el eje de la ruta japonesa, 5, en este caso, japonesa, sí, exactamente. Pero digo, es una inversión extranjera que puso el foco en esa posibilidad del modelo ferroviario. Saben todo de nosotros. Sí. Tanto los chinos como los japoneses. Saben todo. Saben todo de tu vida hasta increíble. Un peligro eso también. Pero también está esa especie de aspiración metropolitana para que se llegue mucho más rápido de Montevideo a Canelones, sí, claro, por la costa, ¿no? Y ahí, bueno, todos hemos escuchado modelos posibles. ¿Cuál es el que, desde tu punto de vista, ya no es el del sueño, la aspiración, sino el que puede concretarse efectivamente? No, concretarse se va a concretar. Esto fue una prioridad que planteó Lucía Echeverri el día que asume como ministra. Es una prioridad para el gobierno departamental de Montevideo, para el de Canelones. Es una solución que tiene que venir. En el corredor Avenida Italia y Anastasio ingresan y salen solamente en un 16.000 personas por día. Más a eso hay que sumarle los autos. Es cuestión de ver lo que es las horas pico, la entrada y la salida. Entonces, la solución se va a materializar. Respecto a la tecnología, bueno, ahí son los técnicos de las dos intendencias más los del Ministerio de Transporte los que van a definir, que aparentemente estaría la definición bastante encaminada por el BRT, que son ómnibus rápidos, sí, con capacidad de llevar 220 personas, con un carril exclusivo, que abarcaría no solo el eje Avenida Italia y Anastasio, sino 8 de octubre, Camino Maldonado. Ese no entra a Canelones, llega hasta Zona América, que es el campeón del siglo, que es el límite, sí, con Canelones. Pero bueno, confluirían ambos en Tres Cruces y después llegarían hasta el centro de Montevideo. Sobre el eje que sí llega a Canelones, que va hasta el Pinar, Avenida Italia y Anastasio, la idea es reducir en 30 minutos la llegada al centro de Montevideo. Es importante, es significativo, tiene que ser lo suficientemente cómodo y efectivo para motivar a quien hoy viene en auto a trabajar a Montevideo, el que se desplaza a la costa, que se baje su vehículo particular y se suba a este medio de transporte público. Bien, ¿cómo te paraste ante la polémica generada respecto a la patente y las multas? Porque entre los propios intendentes hay algunos matices ahí, ¿no? Entre los intendentes no. Sí lo hubo con algún legislador. Nosotros a través del Congreso Intendente tenemos un consenso de que, a ver, ¿qué ocurre? El artículo 33 de la ley 19.824 te establece que las multas de la infracción de tránsito prescriben los 5 años. Nosotros la libreta la otorgamos por 10 años. La libreta, el otorgamiento, la renovación de la libreta es un elemento sí coercitivo, que yo no te renuevo la libreta si no tenés las multas. Pero prescriben los 5 años. Quiere decir que yo me puedo mandar todas las macanas vida y por haber durante 5 años, tramito la prescripción, renuevo la libreta a los 10. Que si no vendí el auto, que es el otro momento donde tenés que tenerla. ¿Ah? ¿Cuál es el otro elemento? El pago de la patente. ¿Ah? El pago de la patente. Entonces, si yo al momento desato multas de patente, renuevo la libreta dentro de 10 años, durante 5 años transmito la prescripción y no pago una multa.
las cosas en nuestras rutas, en nuestras calles, están bien como para no tener control. Y no, yo creo que no. Hay que ver lo que es la siniestralidad. ¿Es con afán recaudatorio? No, no lo es. Sí se recauda, pero no es con afán recaudatorio. Nosotros tenemos antes del desenganche, digamos, de las multas con las patentes, a nosotros nos pagaban entre un 85 y un 90%. ¿No? Hoy nos pagan un 60%. Bajó. ¿No? Tenemos una morosidad que ronda los 5 millones de dólares. Que vamos a cobrar la mitad o menos de eso. En una intendencia que tiene un presupuesto de 350 millones de dólares anuales. Entonces, ¿es con un afán recaudatorio? No, no lo es. Ojalá que no tengamos que poner nunca una multa. En los lugares donde se colocaron radares, bajaron 17,4% los lesionados y 52,9% los fallecidos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Seguir matándonos como mosca en la ruta? No. Esto es un elemento. A todos alguna vez nos ha tocado pagar una multa. Y es doloroso pagar una multa. Entonces yo creo que si te comes un radar, pagás una multa, y bueno, es un aprendizaje. La próxima vez lo pensás 2 veces. Pero yo creo que en este momento en el que estamos, donde los accidentes y los siniestros son muchos, todo lo que podamos hacer para evitar y bajar la siniestralidad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Estoy convencido de eso. Interesante el punto. Sí, efectivamente, en los intendentes hay consenso. Hay algunos legisladores, bueno, ni que hablar, Sebastián da Silva, que se plantó en esa postura. Bueno, porque ¿no? fue uno de los impulsores de la ley que los desenganchó. Claro. Entonces, lógicamente, que defiende alzó su voz en contra de... Claro. Más allá de eso también, ¿hay margen como para mejorar el flujo vehicular en un domingo a las 6 de la tarde, cuando se te viene todo el mundo del este y nos trancamos todos ahí, también en rutas de Canelones? Sí, a ver, esta solución va, en nuestro caso, hasta el Pinar. Después yo creo que los ensanches de ruta, hoy nosotros tenemos ahí un cuello de botella y hay algún proyecto por presentarse, o no sé si se presentó al Ministerio de Transporte ya para ensanchar lo que es la 11. Si uno viene, ahora se está trabajando en lo que es la 9, en el tramo que va entre Ruta 8 e Interbalnearia. Sí. Se ensanchó la 9 hasta Rocha. Y eso hace que descomprima y que fluya con mayor agilidad. Yo creo que un camino es ese, que ha andado muy bien. Y bueno, y un transporte público que nos puede hacer entrar a la capital de manera fluida, bajando los tiempos, creo que también que es indudable. Muy bien. Intendente, muchas gracias. Que le vaya bien hoy en Suena Bien. Hay una cantidad extraordinaria de artistas de primerísimo nivel. Sí. Tenemos hoy Buitres, La Vela y Las Cobras, que es un grupo canario. Y tenemos el sábado Rocío, otra canaria de Tala. Y Mercury. De Rubén Rada y Daniela Mercury. Casi nada. Le pregunté a Aldo Silva, que me lo crucé allá en La Paloma, le digo, es muy fanático de los buitres, igual que yo. ¿O llegaba a ver a los buitres 29? No, yo ahora estoy de vacaciones un poco lejos. Sí, le falta un par de días, Aldito. Le faltan un par de días. Bueno, Francisco, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, que pases muy bien y que les vaya muy bien además en esa delegación china, bueno, que hay mucha expectativa ahí. Veremos a la vuelta. Vamos a la pausa, seguimos adelante en Informativo Sarandí.